Qué bueno que estés aquí. Siéntete cómodo. Cuéntanos de dónde eres. Suscríbete y vamos al terror. Empezó como una simple conversación en un café con un hombre que parecía saber demasiado sobre historia. Sus ojos reflejaban horrores antiguos mientras me contaba detalles perturbadores sobre acontecimientos históricos que no aparecen en ningún libro. Al principio pensé que era un excéntrico estudioso, pero cuando comenzó a revelarme secretos oscuros sobre mi propia familia, secretos imposibles de conocer, supe que algo no estaba bien. Me llamo Alejandro Gutiérrez Mendieta, tengo 34 años y trabajo como profesor de historia en la Universidad Autónoma. Mi pasión por los hechos históricos me ha llevado a estudiar civilizaciones enteras, pero nada me preparó para conocer a Damián. Lo vi por primera vez en la cafetería El Rincón del Tiempo, un local pequeño pero acogedor donde suelo ir a corregir exámenes. Estaba sentado solo, con una taza de café negro entre sus manos huesudas y una mirada penetrante que parecía atravesar las paredes. Llevaba ropa común pero algo anacrónica, un chaleco de tuí gastado sobre una camisa blanca impecable y un reloj de bolsillo de bronce que consultaba obsesivamente. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado hacia atrás y su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba una edad imposible de determinar. Podría tener 60 años o 100, era difícil saberlo. Lo que más me inquietó fueron sus ojos, de un azul tan claro que parecían transparentes, como si hubieran visto demasiado. No sé por qué, pero sentí un impulso inexplicable de acercarme a él. Quizás fue la forma en que observaba mi libro de historia medieval con una sonrisa burlona, como si supiera algo que yo ignoraba. Con mi café en mano, me acerqué y le pregunté si podía sentarme. Por supuesto, profesor Gutiérrez, respondió con naturalidad. Me quedé helado. Nunca había visto a este hombre y no llevaba ninguna identificación visible. Antes de que pudiera preguntar, añadió, disculpe mi atrevimiento. Lo he visto varias veces por aquí con sus libros de historia. Un tema fascinante, aunque bastante impreciso en sus textos modernos. Su voz tenía un acento indescifrable, como si mezclara dialectos de diferentes épocas. Hablaba un español perfecto pero con giros lingüísticos obsoletos que solo había encontrado en manuscritos antiguos. Le pregunté a qué se refería con impreciso y su respuesta me dejó intrigado. La historia la escriben los vencedores, ¿no es así? Pero hay verdades que quedaron sepultadas bajo capas de mentiras, horrores que nadie se atrevió a documentar. Luego señaló una página de mi libro sobre la peste negra y dijo, no fue como lo cuentan ahí. Durante la siguiente hora, Damián me habló sobre la peste con detalles tan vívidos y perturbadores que sentí escalofríos. Describió el olor exacto de los cuerpos putrefactos amontonados en las calles, el sonido de las carretas recogiendo cadáveres y el terror en los ojos de quienes sabían que estaban condenados. Mencionó nombres de víctimas que no aparecían en ningún registro histórico y detalló rituales macabros que algunas comunidades realizaban para intentar detener la enfermedad. Los niños eran los primeros en oler la muerte, me dijo. Podían sentirla días antes de que los síntomas aparecieran. Algunos se escondían, otros simplemente esperaban resignados. Lo escuché fascinado, atribuyendo su conocimiento a una investigación exhaustiva o quizás a una imaginación desbordante. Sin embargo, cuando empezó a hablar sobre una batalla medieval oscura que yo había investigado para mi tesis doctoral, comenzó mi inquietud. Mencionó detalles que solo aparecían en un manuscrito que yo había descubierto en los archivos de la universidad, un documento que aún no había publicado. El comandante no murió heroicamente como dice tu manuscrito, afirmó con disgusto. Se escondió entre los cadáveres de sus soldados y luego huyó dejándolos a su suerte. Lo vi arrastrarse entre la sangre y el lodo. ¿Lo viste? Pregunté confundido por su elección de palabras. Damián sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y consultó su reloj de bolsillo. Una forma de hablar, profesor. Me dejo llevar cuando hablo de historia. Cambió de tema rápidamente y me preguntó sobre mi familia. Le conté superficialmente sobre mis padres fallecidos y mi hermana María que vivía en otro país. Mientras hablaba, él asentía como si ya conociera cada detalle. La incomodidad crecía dentro de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Al terminar mi café, Damián me entregó una tarjeta antigua con solo un número de teléfono escrito con caligrafía elegante. Si quiere conocer la verdadera historia, llámeme. Hay cosas sobre el pasado que podrían interesarle, especialmente sobre su familia. Se levantó con un movimiento fluido impropio de alguien de su aparente edad y, antes de marcharse, añadió, la verdad puede ser inquietante,
profesor, pero algunos estamos condenados a conocerla. Lo vi alejarse por la calle, su figura desvaneciéndose entre la multitud como si nunca hubiera existido. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Damián resonaban en mi mente. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo conocía detalles de mi investigación no publicada? Más perturbador aún, ¿qué sabía sobre mi familia que yo desconocía? Miré la tarjeta con el número una y otra vez, debatiéndome entre la prudencia y la curiosidad. Finalmente, cerca del amanecer, cuando el cielo comenzaba a aclararse, tomé mi teléfono y marqué 3 tonos y luego su voz, como si hubiera estado esperando mi llamada a pesar de la hora. Alejandro, dijo simplemente, te estaba esperando. Hay tanto que necesitas saber, tantas verdades ocultas en el pasado de tu familia. ¿Te gustaría que nos viéramos mañana? Tengo algo que mostrarte. Accedí sin pensarlo demasiado, arrastrado por una fuerza que no podía explicar. Quedamos en vernos en un antiguo edificio del centro histórico, un lugar que, según él, tenía conexión con mi pasado familiar. Al colgar, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que acababa de aceptar una invitación que cambiaría mi vida para siempre, aunque no imaginaba cuán aterradora sería esa transformación. Llegué al edificio acordado con 20 minutos de anticipación, impulsado por una mezcla de curiosidad académica y una inquietud que no lograba sacudirme. Era una construcción colonial de 3 pisos, con fachada deteriorada y ventanas tapiadas en el segundo nivel. Un cartel desteñido indicaba que alguna vez había sido un archivo histórico, pero ahora parecía abandonado. Me sorprendió que la puerta principal estuviera entreabierta, como si alguien me esperara. Damián apareció de las sombras del vestíbulo antes de que pudiera llamarlo. Puntual, como todo buen académico, comentó con aquella sonrisa enigmática. En sus manos sostenía un maletín de cuero gastado que parecía extremadamente antiguo. «Sígueme», ordenó mientras se adentraba en el edificio. Lo seguí por un pasillo estrecho iluminado por bombillas desnudas que parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes descascaradas. El olor a humedad y papeles viejos impregnaba el aire. Me condujo hasta una habitación en la parte trasera del edificio. Al abrir la puerta, quedé sorprendido. A diferencia del deterioro exterior, esta sala estaba impecablemente conservada. Estantes de madera pulida repletos de libros antiguos, un escritorio de caoba con una lámpara de bronce, y mapas históricos enmarcados en las paredes. En el centro, una mesa redonda con 2 sillas enfrentadas. «Mi pequeño santuario», explicó mientras depositaba su maletín sobre la mesa. «He recopilado conocimiento aquí durante bastante tiempo». «¿Eres historiador?», pregunté mientras examinaba los lomos de algunos libros. Muchos estaban escritos en lenguas que ni siquiera reconocía, con símbolos extraños que me provocaron un inexplicable malestar. «Soy más un testigo que un historiador», respondió enigmáticamente mientras abría el maletín. «Los historiadores interpretan, los testigos saben». De su interior extrajo un objeto envuelto en tela de terciopelo negro. Con reverencia casi religiosa, lo colocó sobre la mesa y retiró la tela, revelando un reloj de bolsillo idéntico al que él llevaba, pero este parecía incluso más antiguo. «Este reloj perteneció a tu bisabuelo, Ernesto Gutiérrez Salvatierra», afirmó con absoluta certeza. Mi corazón dio un vuelco. Nunca había mencionado el segundo apellido de mi bisabuelo. De hecho, era información que muy pocos conocían, ya que él había eliminado ese apellido de los registros familiares por razones que nadie había logrado explicarme. «¿Cómo sabes eso?», cuestioné, sintiendo como la sangre abandonaba mi rostro. Damián ignoró mi pregunta y continuó. «¿Sabes por qué tu bisabuelo eliminó el apellido Salvatierra de la historia familiar? Te han contado lo que realmente ocurrió en 1897. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. La fecha coincidía con el año en que mi bisabuelo había emigrado y cambiado su apellido, según los pocos documentos familiares que conservábamos. Damián giró el reloj y me mostró un grabado en la parte posterior, las iniciales EGC y la fecha mencionada. Tu bisabuelo no era el hombre honrado que crees. Yo lo conocí personalmente. Solté una risa nerviosa. Eso es imposible. Murió en 1943. Tendrías que ser centenario. Soy mucho más viejo de lo que puedas imaginar, Alejandro, respondió con una seriedad que heló mi sangre. Abrió el reloj y me mostró un mecanismo interno que no se parecía a nada que hubiera visto antes. En lugar de engranajes convencionales, contenía una intrincada red de piezas que parecían moverse en patrones imposibles, con un líquido azulado que fluía entre ellas.
Este no es un reloj ordinario. Es una llave, un dispositivo que permite atravesar las barreras del tiempo. Tu bisabuelo lo robó después de asesinar a su creador, mi mentor. Su mirada se clavó en la mía con tal intensidad que sentí como si pudiera ver dentro de mi alma. Tu linaje está manchado de sangre, Alejandro. La fortuna que permitió a tu familia prosperar por generaciones provino del robo y el asesinato. Tu bisabuelo mató a 7 personas esa noche, incluyendo a 2 niños, para obtener este reloj y escapar con él. Las palabras de Damián me golpearon como bofetadas. Mi familia siempre había sido respetable, educada, de principios firmes. Lo que este hombre sugería era monstruoso, imposible. Eso es absurdo, protesté, levantándome de la silla. No sé quién eres ni cómo conoces detalles sobre mi familia, pero esto es demasiado. Damián permaneció impasible. Siéntate, ordenó con una voz que no admitía réplica. Obedecí sin saber por qué. De su maletín extrajo un periódico amarillento y lo deslizó hacia mí. Era una edición de 1897, con un titular que anunciaba el brutal asesinato de una familia en una casa de campo. El principal sospechoso, Ernesto Gutiérrez Salvatierra, quien había desaparecido sin dejar rastro. Podría ser una falsificación, murmuré, aunque la textura del papel y la tipografía parecían auténticas. Damián continuó extrayendo documentos, cartas escritas por mi bisabuelo confesando sus crímenes, fotografías de la escena donde se apreciaban los cuerpos, un diario personal con anotaciones sobre el reloj y sus propiedades. He pasado décadas rastreándolo a través del tiempo, explicó Damián. He visto los horrores que causó, no solo en su época, sino en todas las que visitó después. El reloj le permitió viajar, pero nunca entendió completamente cómo controlarlo. Si todo esto fuera cierto, ¿por qué me lo muestras a mí?, pregunté, sintiéndome cada vez más atrapado en una pesadilla. La respuesta de Damián hizo que mi sangre se congelara, porque tú eres la última pieza del rompecabezas, Alejandro. El reloj está incompleto. Mi mentor diseñó 2 dispositivos que funcionan en sincronía. Tu bisabuelo solo robó uno. El segundo hizo una pausa dramática mientras sacaba su propio reloj. Lo he mantenido a salvo durante todos estos años. Pero para cerrar este ciclo de horror, necesito ambos relojes y al último descendiente directo varón de la línea Gutiérrez Salvatierra. ¿Tú? ¿Qué significa que me necesitas a mí?, pregunté con la boca seca. La habitación parecía haberse encogido. El aire se volvió denso y difícil de respirar. Damián colocó ambos relojes uno junto al otro sobre la mesa. Al acercarlos, el líquido azulado en su interior comenzó a brillar tenuemente, pulsando como si estuvieran vivos. La sangre llama a la sangre, murmuró. El reloj que robó tu bisabuelo está vinculado a su linaje. Solo puede activarse completamente con la presencia de su descendencia directa. Tú eres el último de esa línea. Damián se levantó lentamente y caminó hacia una estantería. Deslizó su mano por los lomos de varios libros hasta detenerse en uno particularmente antiguo, encuadernado en lo que parecía piel. Lo extrajo con cuidado reverencial y al abrirlo, pude ver páginas llenas de diagramas y textos en un idioma que no reconocí. ¿Sabes qué es lo peor del tiempo, Alejandro? Que es implacable, pero no inalterable. Tu bisabuelo descubrió esto y abusó de ese conocimiento. Cambió eventos que no debían ser cambiados, salvó vidas que debían terminar, eliminó a personas que debían vivir. Pasó las páginas hasta detenerse en una ilustración que mostraba a un hombre utilizando un reloj similar mientras a su alrededor el mundo parecía desgarrarse. Cada viaje crea fracturas en la realidad, pequeñas al principio, casi imperceptibles. Pero con el tiempo, esas grietas se expanden. Tu bisabuelo viajó docenas de veces, creando un daño incalculable en el tejido mismo del tiempo. Sus dedos recorrieron la ilustración con tristeza. Mi mentor lo sabía. Construyó los relojes como herramientas de observación, no de intervención. La capacidad de alterar eventos fue un descubrimiento accidental, uno que juró nunca utilizar. Me mostró otra página donde aparecían 2 relojes idénticos conectados por líneas de energía que fluían entre ellos y una figura humana. Los relojes fueron diseñados para trabajar en pareja, como un sistema de contrapesos. Uno observa, el otro estabiliza. Al separarlos, tu bisabuelo condenó a incontables realidades a sufrir paradojas temporales. Se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. He visto civilizaciones enteras desaparecer porque él salvó a una persona que debía morir.
He presenciado guerras que nunca debieron ocurrir porque eliminó a alguien crucial para la paz. El peso de sus palabras me aplastaba. Parte de mí quería creer que todo era una elaborada mentira, pero los documentos, los relojes, la convicción en sus ojos, todo parecía terriblemente auténtico. Si mi bisabuelo tenía este poder, ¿por qué no se hizo rico, famoso o poderoso? Cuestioné, buscando alguna inconsistencia en su relato. Damián sonrió amargamente. Oh, lo intentó. Pero el tiempo tiene sus propias defensas. Cada vez que trataba de beneficiarse directamente de su conocimiento del futuro, las consecuencias eran devastadoras. Perdió a su primera esposa en un incendio después de invertir en acciones que sabía que subirían. Su hijo mayor murió misteriosamente cuando intentó evitar un accidente minero que había presenciado en un viaje. El tiempo se cobra sus deudas, Alejandro. Tu bisabuelo eventualmente entendió que no podía utilizarlo para beneficio personal directo. Así que cambió de estrategia. Comenzó a alterar pequeños eventos aparentemente insignificantes que, a largo plazo, beneficiarían a sus descendientes. Un encuentro fortuito aquí, una oportunidad de negocio allá, eliminando competidores potenciales antes de que se convirtieran en amenazas. Se detuvo, observándome con intensidad. Tu beca universitaria, tu posición académica, incluso tu apartamento en esa zona privilegiada, nada fue casualidad. Todo fue cuidadosamente orquestado a través de décadas de manipulación temporal. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Toda mi vida, mis logros, mis oportunidades, eran producto de la intervención de un asesino viajero del tiempo. ¿Nada era realmente mérito mío? No, protesté débilmente. Mi trabajo, mis investigaciones, eso lo logré yo. Damián negó con la cabeza. ¿Nunca te preguntaste por qué encontraste ese manuscrito crucial para tu tesis doctoral? ¿Por qué estaba exactamente donde lo buscaste, cuando generaciones de historiadores no lo habían descubierto? Tu bisabuelo lo colocó allí, específicamente para ti, 3 días antes de que lo encontraras. Sentí náuseas. Cada logro, cada momento de orgullo en mi carrera se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Qué quieres de mí? Pregunté finalmente, sintiendo que mi vida entera había sido una elaborada mentira. Damián tomó ambos relojes y los sostuvo en sus palmas extendidas. Quiero que veas lo que realmente ocurrió. Quiero mostrarte los horrores que tu bisabuelo causó a través del tiempo. Y luego, quiero que me ayudes a reparar el daño. Antes de que pudiera responder, Damián tomó mi mano y colocó en ella el reloj de mi bisabuelo. Una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo, y el líquido azul en el mecanismo comenzó a brillar intensamente. El reloj te reconoce, murmuró con satisfacción. Ahora podemos comenzar. Presionó un mecanismo en su propio reloj, y los engranajes de ambos dispositivos empezaron a girar en perfecta sincronía. El aire a nuestro alrededor se espesó, volviéndose casi tangible. Las luces parpadearon y sentí una presión insoportable en mis oídos. ¿Qué está pasando? Grité, pero mi voz sonó distante, como si viniera de muy lejos. La habitación comenzó a distorsionarse, los objetos perdían definición, fundiéndose unos con otros. Damián mantenía una calma sobrenatural. Estamos abriendo una ventana temporal. Te llevaré a 1897, para que veas por ti mismo lo que hizo tu bisabuelo la noche que robó el reloj. El mundo a mi alrededor se disolvió en una espiral de colores y sonidos distorsionados. Mi cuerpo se sentía como desgarrado en 1000 direcciones diferentes. Y entonces, todo se detuvo. El silencio fue lo primero que noté, seguido del olor a tierra húmeda y humo de leña. Abrí los ojos, que no recordaba haber cerrado. Ya no estábamos en la habitación del archivo. Nos encontrábamos en un bosque, de noche, observando una casa de campo iluminada por lámparas de aceite en la distancia. Damián estaba a mi lado, su figura apenas visible en la penumbra. Bienvenido a 1897, Alejandro, susurró. Esta noche, tu bisabuelo cometerá los asesinatos que cambiarán el curso de la historia de tu familia. Y tú serás testigo de todo. La casa de campo resplandecía cálidamente en la distancia, ajena a la tragedia que estaba por desarrollarse. Desde nuestro escondite entre los árboles, podía distinguir figuras moviéndose tras las ventanas, siluetas felices, despreocupadas, viviendo sus últimas horas. Un escalofrío recorrió mi espalda que nada tenía que ver con la brisa nocturna. ¿Realmente estamos en 1897? Susurré, incapaz de procesar completamente la situación. ¿O es algún tipo de ilusión,
una recreación. El tiempo es real, Alejandro, tan real como tú y yo, respondió Damián sin apartar la mirada de la casa. No podemos interactuar físicamente con este momento. Somos observadores, fantasmas temporales. Pero todo lo que verás ocurrió exactamente como se mostrará ante tus ojos. Señaló hacia un sendero que conducía a la casa. Mira, está llegando. Una figura solitaria avanzaba por el camino, un hombre alto con gabardina oscura y sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Llevaba un maletín de cuero en la mano y caminaba con determinación. A medida que se acercaba a la luz proyectada por las ventanas, pude distinguir sus rasgos. El aliento se congeló en mi garganta. Era como mirarme en un espejo distorsionado por el tiempo. Los mismos ojos, la misma estructura facial, incluso el mismo lunar cerca del labio que había heredado. Soy yo, balbuceé. Damián negó con la cabeza. Es Ernesto Gutiérrez Salvatierra, tu bisabuelo. El parecido es perturbador. El hombre llamó a la puerta con 3 golpes firmes. Momentos después, un anciano de aspecto amable abrió, recibiéndolo con una sonrisa que se transformó en sorpresa y luego en reconocimiento. «¿Lo reconoce?», murmuró Damián. «Mi mentor, el doctor Hildebrandt, creador de los relojes. Tu bisabuelo fue su asistente durante 6 meses, ganándose su confianza». Observamos cómo el anciano invitaba a entrar a mi bisabuelo, cómo lo presentaba a su familia. Una mujer de mediana edad que debía ser su esposa, 2 jóvenes que parecían sus hijos, y una pareja más joven con 2 niños pequeños. «Colaboradores y aprendices», explicó Damián. Todos participaron en la creación de los relojes, dedicando años de investigación. Ninguno sospechaba que esa noche morirían. Damián tomó mi brazo y, de repente, nos encontramos dentro de la casa, en una esquina del salón, invisibles para sus ocupantes. El calor de la chimenea contrastaba con el frío que sentía en mi interior. Mi bisabuelo conversaba animadamente, aceptando una copa de vino, sonriendo y compartiendo anécdotas. Parecía imposible que este hombre carismático pudiera cometer los horrores que Damián había descrito. «Observa sus ojos», susurró Damián. «La sonrisa nunca llega a ellos. Está calculando cada movimiento». Tras la cena, el doctor Hildebrandt invitó a mi bisabuelo a su estudio. Nuevamente, nos desplazamos sin movernos, apareciendo instantáneamente en una habitación repleta de libros, instrumentos científicos y diagramas similares a los que Damián me había mostrado. En el centro, sobre un escritorio de roble, descansaban 2 relojes idénticos conectados por finos cables de un metal desconocido. Brillaban con aquella luz azulada que ya había visto antes. «La culminación de 20 años de trabajo», explicó el doctor con orgullo. «Finalmente hemos estabilizado el campo temporal». Lo que siguió fue una explicación técnica que apenas comprendí, sobre campos cuánticos y dobleces en el tejido espacio-temporal. Mi bisabuelo escuchaba con atención fingida, sus ojos fijos en los relojes. «El secreto está en el equilibrio», explicaba el anciano. «Un reloj abre la ventana, el otro estabiliza la realidad circundante. Juntos permiten observar sin alterar. Separados serían». Hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. «Catastróficos». Mi bisabuelo sonrió de una forma que heló mi sangre. «Y si quisiéramos no solo observar, sino cambiar el pasado». El doctor Hildebrandt palideció. «Eso jamás debe intentarse, Ernesto. Las consecuencias serían inimaginables. El tiempo no es un juguete con el que experimentar». Vi cómo la expresión de mi bisabuelo se endurecía, como toda pretensión de amabilidad se evaporaba de su rostro. Siempre tan noble, tan preocupado por las consecuencias, espetó con desprecio. «¿De qué sirve crear una maravilla así si no aprovechamos su verdadero potencial?» Su mano se deslizó hacia su cinturón, extrayendo un cuchillo que había mantenido oculto. Lo que siguió fue una pesadilla que nunca podré borrar de mi memoria. Mi bisabuelo atacó al anciano con una brutalidad calculada, apuñalándolo repetidamente en el pecho. Los gritos atrajeron al resto de la familia. Uno a uno, fueron cayendo bajo su cuchillo. Intenté cerrar los ojos, pero Damián me obligó a mirar. «Debes ver lo que realmente ocurrió, Alejandro. Debes entender el legado de sangre que corre por tus venas». La esposa del doctor fue la siguiente, seguida por los jóvenes asistentes. Los niños intentaron esconderse bajo una mesa, pero mi bisabuelo los encontró. Caí de rodillas, vomitando bilis, mientras Damián mantenía su agarre férreo sobre mi hombro.
Esta es la verdad que tu familia ha ocultado durante generaciones, dijo sin emoción. Este es el precio que se pagó por tu privilegiada existencia. Cuando todo terminó, mi bisabuelo, empapado en sangre, regresó al estudio. Con manos temblorosas pero decididas, tomó uno de los relojes, desconectándolo de su gemelo. El mecanismo interno brilló con intensidad y, por un instante, toda la habitación pareció distorsionarse, como si la realidad misma protestara por la separación. No entendía lo que hacía, comentó Damián mientras observábamos a mi bisabuelo activar el reloj por primera vez. No sabía que al separarlos, había condenado al mundo a sufrir fracturas temporales. Solo le importaba el poder, la posibilidad de manipular el tiempo a su antojo. Un resplandor azulado envolvió a mi bisabuelo y, ante mis ojos, desapareció, dejando tras de sí un charco de sangre y 7 cuerpos sin vida. La escena se disolvió gradualmente, como tinta en agua, y nos encontramos nuevamente en el bosque, pero en un momento diferente. Era de día ahora, y frente a nosotros se extendía una pequeña ciudad que reconocí por fotografías antiguas, el lugar donde mi familia se había establecido después de 1897. Vi a mi bisabuelo, limpio y elegantemente vestido, abriendo un negocio. Utilizó su conocimiento del futuro para invertir estratégicamente, explicó Damián. Sabía exactamente qué mercancías comprar, qué propiedades adquirir antes de que su valor se disparara. La escena cambió rápidamente, mostrando a mi bisabuelo interactuando con figuras históricas que reconocí, susurrando información en sus oídos, alterando sutilmente el curso de eventos que afectarían eventualmente a su descendencia. Durante 50 años, viajó obsesivamente, continuó Damián mientras las imágenes se sucedían vertiginosamente. Cambió decisiones cruciales, eliminó amenazas potenciales, arregló encuentros casuales que beneficiarían a sus hijos, nietos, eventualmente, a ti. Vi a mi abuelo conseguir un contrato imposible gracias a un competidor que desapareció misteriosamente. Vi a mi padre conocer a mi madre en circunstancias que parecían demasiado perfectas para ser casuales. Y finalmente, me vi a mí mismo descubriendo un manuscrito que cambió mi carrera, colocado estratégicamente por un anciano que ahora reconocía como mi bisabuelo en sus últimos años. El reloj lo consumió, dijo Damián mientras observábamos a un Ernesto envejecido, enfermo, mirando con obsesión el mecanismo que había robado. Su cuerpo se deterioraba con cada viaje, pero no podía detenerse. Se había convencido de que debía arreglar el mundo para su familia. La imagen final mostró a mi bisabuelo en su lecho de muerte, susurrando al oído de mi abuelo, pasándole el reloj mientras murmuraba instrucciones. Les dijo que lo protegieran, que algún día alguien vendría a buscarlo, que ese día debían defenderlo con sus vidas. La realidad se disolvió nuevamente, y con una sacudida violenta, nos encontramos de vuelta en la habitación del archivo. Caí sobre una silla, agotado física y emocionalmente. ¿Por qué me muestras todo esto?, pregunté con voz quebrada. ¿Qué esperas que haga con esta información? Damián se sentó frente a mí, colocando ambos relojes sobre la mesa. Durante más de un siglo he perseguido el reloj robado a través del tiempo. He intentado reparar las fracturas que tu bisabuelo causó, pero es imposible hacerlo solo. Los relojes deben reunirse, y solo un descendiente directo de Ernesto puede canalizar la energía necesaria para estabilizar las realidades dañadas. ¿Quieres que te ayude a arreglar lo que él rompió?, pregunté, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca pedí. Damián me miró fijamente, sus ojos inhumanos atravesándome. No exactamente, Alejandro. Lo que necesito es tu sangre, tu esencia vital. El proceso de reunificación requiere un sacrificio. El último descendiente debe entregar su vida para cerrar el ciclo que su antepasado inició. Un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo al comprender finalmente por qué me había buscado. Mi sangre, mi vida, repetí sintiendo como un terror helado se apoderaba de cada célula de mi cuerpo. Instintivamente me levanté de la silla, retrocediendo hasta chocar contra la estantería. Varios libros antiguos cayeron al suelo con un ruido sordo que resonó en la habitación silenciosa. Damián permaneció impasible, observándome con aquellos ojos inhumanos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. No es un sacrificio que pida a la ligera, Alejandro. Es el único camino para reparar el daño causado por tu bisabuelo. Estás loco, murmuré, buscando desesperadamente una salida. La puerta parecía estar a kilómetros de distancia,
y algo me decía que Damián no me permitiría alcanzarla. No voy a morir por los crímenes de un hombre que ni siquiera conocí. Damián suspiró, un sonido antiguo y cansado. Te he mostrado la verdad. Cada privilegio que has disfrutado, cada oportunidad, cada momento de tu existencia, todo construido sobre sangre inocente y manipulación temporal. ¿Realmente crees que no tienes responsabilidad en esto? Sus palabras me golpearon como latigazos. Tenía razón. Mi vida entera, construida sobre el sufrimiento ajeno, ¿me convertía en cómplice? La culpa y el miedo libraban una batalla en mi interior. Debe haber otra forma, insistí, mi voz apenas un susurro quebrado. Si los relojes son tan poderosos, seguramente pueden reparar el daño sin necesidad de sacrificios. Damián se levantó lentamente, tomando ambos relojes en sus manos. El líquido azulado en su interior pulsaba como corazones sincronizados, brillando con más intensidad cuando los acercaba entre sí. He buscado alternativas durante más de un siglo, respondió con una calma perturbadora. He consultado a los más grandes científicos a través de diferentes épocas, siempre desde las sombras, siempre con cuidado de no crear más paradojas. La respuesta siempre fue la misma. La sangre que inició el ciclo debe cerrarlo. Tu bisabuelo escapó a su destino, pero la deuda sigue pendiente. Se acercó a mí con movimientos fluidos, casi sobrenaturales. El tiempo siempre cobra sus deudas, Alejandro. Siempre. Mi mente trabajaba frenéticamente, procesando todo lo que había visto y aprendido en las últimas horas. Algo no encajaba en la historia de Damián, algo que no podía identificar precisamente. Si has viajado durante tanto tiempo, ¿por qué no detuviste a mi bisabuelo antes de que cometiera los asesinatos? Pregunté, ganando tiempo mientras retrocedía lentamente hacia un pesado candelabro de bronce que había visto sobre una mesa cercana. ¿Por qué esperar a que yo nazca? Una sombra cruzó el rostro de Damián. Lo intenté, admitió con amargura. 3 veces intenté interceptarlo antes de aquella noche. Cada intento creó una paradoja peor que la anterior. En una línea temporal, logré detenerlo, pero el reloj cayó en manos de alguien aún más despiadado. En otra, el laboratorio explotó, matando a 50 personas inocentes. La tercera vez. Se detuvo, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso. La tercera vez provocó una guerra que nunca debió ocurrir, con millones de muertos. El tiempo se resiste a ser manipulado, continuó. Cuanto más intentamos cambiar eventos clave, más violentamente reacciona. Eventualmente comprendí que no podía evitar los asesinatos. La única solución era recuperar el reloj robado y reunirlo con su gemelo para estabilizar las fracturas, utilizando la sangre del último descendiente como catalizador. Mis dedos rozaron el frío metal del candelabro. Lo sujeté firmemente, ocultándolo tras mi espalda. ¿Y después de mi sacrificio? ¿Qué ocurrirá con las líneas temporales alteradas? Se fusionarán, explicó Damián. Las realidades fracturadas convergerán en una sola línea estable. Muchos eventos cambiarán. Personas que murieron prematuramente vivirán. Otras que existieron solo gracias a las manipulaciones de tu bisabuelo nunca nacerán. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Y mis padres? Mi hermana. Damián negó lentamente. Tu familia directa nunca existiría en la línea temporal corregida. Tu bisabuelo manipuló demasiados eventos cruciales para asegurar su formación. La realización me golpeó como un mazo. No solo yo desaparecería, sino toda mi familia. Generaciones enteras borradas de la existencia. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? Cuestioné, apretando con fuerza el candelabro. Me has mostrado imágenes del pasado, pero podrían ser manipulaciones. No tengo prueba de que mi muerte realmente arreglará algo. Damián extendió los relojes hacia mí. Tócalos simultáneamente. Ellos te mostrarán la verdad mejor que cualquier explicación que pueda ofrecerte. Dudé, pero algo en los hipnóticos mecanismos pulsantes me atraía irresistiblemente. Con cautela, manteniendo el candelabro listo, extendí mi mano libre y toqué ambos relojes con las puntas de mis dedos. Un destello cegador inundó mi mente y, por un instante, pude ver todo. Las líneas temporales entrecruzándose como hilos en un telar cósmico, realidades fragmentadas, vidas truncadas prematuramente, existencias que nunca debieron ser. Vi el patrón completo del tiempo, las fracturas causadas por mi bisabuelo extendiéndose como grietas en un cristal, amenazando con destrozar toda la estructura. Y en medio de esa visión apocalíptica, vi algo más, una inconsistencia en la historia de Damián.
un detalle crucial que había pasado por alto. En todas las líneas temporales, en todas las realidades, Damián siempre estaba presente, siempre observando, siempre manipulando sutilmente los eventos. No era un simple observador como afirmaba ser. Tú, murmuré alejando mi mano de los relojes. No eres quien dices ser. No eras el asistente del doctor Hildebrand, eras su rival. La expresión de Damián cambió imperceptiblemente, una tensión apenas visible en la comisura de sus labios. Veo que los relojes te han mostrado más de lo que esperaba, respondió con frialdad. Es cierto, Hildebrand y yo competíamos por desarrollar la tecnología temporal. Él consiguió avanzar más rápido, pero sus escrúpulos morales le impedían explotar todo el potencial de su descubrimiento. Dio un paso hacia mí, y yo levanté el candelabro en actitud defensiva. Lo que no cambia es que tu bisabuelo robó el reloj y causó un daño incalculable que solo tú puedes ayudarme a reparar. Ayudarte o ayudar al mundo, repliqué, empezando a entender la verdadera naturaleza de Damián. No buscas reparar el tiempo por altruismo. Quieres el poder de ambos relojes para ti mismo. Damián sonrió, una sonrisa terrible que reveló su verdadera naturaleza. Eres más perspicaz que tu bisabuelo. Él solo vio el poder superficial de los relojes, la capacidad de alterar pequeños eventos para beneficio personal. Yo veo el cuadro completo. Quien controle ambos dispositivos sincronizados por la sangre de la línea Salvatierra podrá reescribir la realidad misma. No te ayudaré a conseguir ese poder, declaré, sujetando el candelabro con determinación. Damián suspiró teatralmente. No necesito tu cooperación voluntaria, Alejandro. Solo tu sangre. Se movió con una velocidad sobrenatural, imposible para un ser humano. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor agudo en mi costado. Bajé la mirada para ver una daga antigua hundiéndose entre mis costillas, sostenida por la mano huesuda de Damián. Un corte limpio, murmuró casi con ternura. Tu sangre fluirá lentamente mientras completamos el ritual. El dolor era insoportable, pero la adrenalina me mantuvo consciente. Con un grito de rabia y desesperación, lancé todo mi peso contra él, golpeándolo con el candelabro en la cabeza. Damián trastabilló, sorprendido por mi resistencia. Los relojes cayeron de sus manos, rodando por el suelo. Me lancé hacia ellos, ignorando el dolor lacerante y la sangre que empapaba mi camisa. Conseguí agarrar ambos dispositivos. Por instinto más que por conocimiento, los presioné uno contra otro. Un chirrido metálico inundó la habitación mientras los mecanismos internos de los relojes intentaban sincronizarse. El líquido azulado brilló con una intensidad cegadora, pulsando al ritmo de mi corazón acelerado. «¡Detente!», gritó Damián con auténtico terror en su voz. «No sabes lo que estás haciendo. Sin el ritual adecuado, destruirás todo el continuo espacio temporal». Pero yo ya no escuchaba. Mi sangre goteaba sobre los relojes, activando algún mecanismo ancestral en su interior. La habitación comenzó a distorsionarse a nuestro alrededor. Las paredes ondulaban como si fueran líquidas. Los objetos perdían consistencia, desvaneciéndose y reformándose en patrones imposibles. Vi el rostro de Damián contorsionarse en una mueca de horror mientras su cuerpo parecía desintegrarse y recomponerse simultáneamente. «Lo has arruinado todo», gritó con una voz que ya no parecía humana. «Siglos de planificación destruidos por tu ignorancia». Una luz blanca, más brillante que 1000 soles, emanó de los relojes en mis manos. Sentí como mi cuerpo se deshacía, molécula a molécula, átomo a átomo, dispersándose a través del tiempo y el espacio. En ese momento de disolución total, tuve una última visión. Líneas temporales fragmentadas colapsando sobre sí mismas, realidades alternativas fusionándose caóticamente, y en medio de todo ese caos cósmico, un nuevo patrón emergiendo, una realidad renovada formándose de los fragmentos de todas las posibilidades. Y entonces, oscuridad. Un vacío absoluto que pareció durar una eternidad. Después, sensaciones. El tacto áspero de sábanas de hospital, el pitido rítmico de monitores médicos, el olor antiséptico. Abrí los ojos lentamente, parpadeando ante la luz fluorescente. Una enfermera ajustaba una bolsa de suero junto a mi cama. «Está despierto», exclamó con sorpresa. «Doctor, el profesor Gutiérrez ha despertado». Intenté hablar, pero mi garganta estaba reseca y adolorida. Un médico entró apresuradamente, revisando mis signos vitales con asombro. «Es un milagro», murmuró. «Después de 3 semanas en coma,
Honestamente, no esperábamos que despertara. 3 semanas. Mi mente intentaba procesar la información mientras fragmentos de recuerdos se agolpaban caóticamente. Damián, los relojes, la sangre, el tiempo desgarrándose a nuestro alrededor. ¿Qué me pasó? Logré articular con dificultad. El médico me miró con compasión. Sufrió un colapso en el archivo histórico municipal. Lo encontraron inconsciente junto a unos antiguos documentos. Parecía haber sufrido algún tipo de shock neurológico masivo. Mientras el médico continuaba explicando mi condición, mi atención se desvió hacia la mesita junto a la cama. Allí, parcialmente oculto bajo un vaso de agua, brillaba un objeto metálico que me heló la sangre. Un pequeño engranaje de bronce con rastros de un líquido azulado ya seco. Un fragmento de uno de los relojes. Entonces lo comprendí. Nada había terminado. La batalla por el tiempo apenas comenzaba, y de alguna manera, yo seguía siendo parte central de ella. En algún lugar, a través del vasto tejido del tiempo, sentí la presencia de Damián, reconstruyéndose, buscándome. Y supe, con una certeza que trascendía la lógica, que vendría por mí nuevamente. La próxima vez, estaría preparado, porque ahora yo también había visto la verdad del tiempo, y llevaba en mi sangre el poder para cambiarlo.